la Constitución es la casa de todos y no la puede modificar nomás un inquilino. Que el poder legislativo esté integrado lo más proporcionalmente al sentimiento del voto popular. O sea, si tú sacaste 50, pues ten 50 o algo cerca. Claro. Ganaste, pero yo soy el 40, oye, hermano. En este caso, en México, el 40 son 24 millones de personas. Por supuesto. El 42%, ¿cómo no va a tener representación? Tú, ciudadano que votaste, pesas menos, tú tienes el 42, pero vas a tener el 25, porque mis votos son del pueblo bueno y sabio, y los tuyos son de fifí traidores. Hay dos fantasmas que recorren los edificios de poder en México. En gobernación, el fantasma de Manuel Bartlett todavía anda caminando por ahí, y en Palacio Nacional sale don Porfirio, no don Benito. Y ese espíritus chucarreros, uno se le metió a Andrés y otro se le metió a alcalde. Comunicativos, hablemos de sobrerepresentación y para ello tengo el gusto y el honor de poder conversar este día con Guadalupe Acosta Naranjo, quien es economista, es político, ha sido legislador y actualmente pues es integrante de la coordinadora del Frente Cívico Nacional. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, Emilio, un gran gusto saludarte y poder comunicarme con tu audiencia. Muchísimas gracias. Antes de entrar en tema, no puedo pasar por alto que en la última concentración frente al INE, alguien que estaba haciendo las presentaciones ahí en el templete, te presentó como la pesadilla de Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué momento nos regalaste ahí en el INE? Adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Este no es el punto. Yo nomás quería que se parara tantito. Paso. Gracias. Cuando hiciste que se levantara, de plano ya no te quería escuchar, ¿verdad? Fíjate que, bueno, yo llegué primero que él al INE, me fui del PRD ser suplente de Ángel Ávila, un buen compañero de muchos años, amigo de muchos años, joven, que era el propietario, y me dijeron que si lo podía acompañar como suplente, y entonces fui y comencé a ir. Y después de que yo llegué, estaba nada más ahí este muchacho Gutiérrez Luna. Gutiérrez Luna, y él pues, quiso pleito una o dos veces, y como que no le gustó luego el pleito. Y entonces, a la tercera sesión que yo estaba, se apareció Gerardo Fernández Noroña para sustituir al representante parlamentario del PT y él a asumir ahí también la representación. Sí. Tuvimos como unos 2 debates, o 3, ya no recuerdo, 2 o 3 debates presenciales, y un día se enojó mucho y anunció que cada vez que yo hablara, se iba a ir con un pequeño libro a leer allá afuera, que cuando yo terminara iba a regresar. Entonces rehuyó el debate. Pero lo habían mandado a debatir y a la tercera sesión se fue. Oye, pero qué feo, ¿no? Porque al final la 4T lo peluceó, le hizo el fuchi, a pesar de haber hecho el trabajo sucio a favor de la 4T y todo lo que ha hecho, no se ganó ni un saludo efusivo de la presidenta electa, ¿no? Gerardo se da con que lo hayan hecho senador. Ya con eso. Es extra. Luego sí tiene ínfulas de pensar que quiere ser presidente de México. Sí. Y hace un trabajo al respecto, y sobre eso ha generado algunos grupos muy radicales, muy pequeños, pero radicales, gente de la izquierda más pegada ahí en la 4T, y se traen ese cuento de que un día va a ser presidente de México. Y ahorita anda muy ofendido porque no lo saludan. Yo qué culpa tengo de eso, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, qué cosas. Bueno, era un poco para la anécdota, pero me gustaría que entráramos en el tema porque es urgente y esta semana se define el tema de la sobrerepresentación. Me gustaría mucho si podemos
iniciar el tema, Guadalupe, con este asunto para explicarle a la gente que nos ve, pues de una manera simple, aunque yo sé que no es un tema simple, Sí. ¿en qué consiste la sobrerepresentación y por qué está siendo tan peleado en estos momentos? Mira, es difícil efectivamente que podamos tener un lenguaje que nos permita que el conjunto de la gente abreve de este tema y se interiorice del tema. Los más responsables somos nosotros, porque luego hablamos con términos muy técnicos que no permiten que el conjunto del ciudadano común y corriente entienda rápidamente. Pero a ver, en el mundo hay en general 3 sistemas para que los congresos, los poderes legislativos se integren. Un sistema que es solo de mayoría, Estados Unidos y muchos países. No hay diputados de representación proporcional, solo de mayoría. En otros lugares del mundo hay solo representación proporcional. España, países europeos, en fin, solo RP, no existen diputados electos en un distrito específico, en un territorio. La representación proporcional es lo que conocemos o lo llamamos coloquialmente como los plurinominales, ¿no? Los pluris que se conocen en México, que fue la manera como surgieron hace muchos años, pero desde 1996 se cambió ese término por representación proporcional. Los pluris eran los diputados de partido, que ganaras o no ganaras, tú tenías un número de diputados que no tenía nada que ver con los votos que habías tenido, no eran una representación directa, sino solo por haber obtenido el mínimo para seguir teniendo registro, te asignaban algunos diputados de partido de plurinominales. Entonces, hay de mayoría y hay de representación proporcional. Y en México tenemos un sistema mixto que existe en varios lugares del mundo. 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional. Y aquí hay una fórmula para integrarlos. En los que son solamente distritos de mayoría como Estados Unidos, no hay mucho que alegar. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Y así se integra. En donde hay solamente RP, tampoco hay mucho que discutir. Tú sacas el 30% de los votos, tienes el 30% de los escaños o de los curules. De las curules, ajá. Asientos que tienen en cada lugar como asignados a diputados. Donde hay que hacer una mezcla es en los lugares donde hay de mayoría y de representación proporcional al mismo tiempo. En México terminamos adoptando este modelo de manera mucho más clara en 1996. Se pusieron 300 distritos de mayoría, que tiene tiempo que ya son los que están asignados en la Constitución, más 200 de representación proporcional. ¿Para qué? Se dice sistema mixto con mayoritario, con preponderancia de mayoría, dicen los abogados. O sea, son más los de mayoría que los de representación proporcional. 300. Claro. Bueno, se dijo, los de representación proporcional deben de servir para que los que pierdan, pero tienen votos, también estén representados. Porque sucedía, o puede suceder, que si tú tienes el 45% de los votos, puedes ganar los 300 distritos. Sí. Con el 45, más en un sistema pluripartidista donde hay buenas opciones, pues el otro saca 30, el otro 15, el otro 7, en fin, y se completa. Bueno, con el 45 tendrías el 100% del Congreso y el 55% de los ciudadanos que votaron por otras opciones no tendrían ninguno. Cero. Bueno, se pensó, esto no es justo, porque una parte que incluso puede ser mayoritaria de la población quedaría sin voz en el Congreso. Entonces se dijo... Sin representación ahí, claro. Representación. Entonces dijo, estos 200 son para que acerquemos las curules
que ganaste de mayoría al número de porcentaje de voto que sacaste. Por eso se puso la siguiente cláusula. Pero nadie puede tener más de un 8% por encima de los porcentajes que sacaste, salvo que sean de mayoría. Por ejemplo, tú ganaste los 300 distritos con el 45%, los 300 de mayoría son el 60% del Congreso, rebasas el 8%. Es el único caso cuando los de mayoría sobrepasan el 8% que no te lo pueden quitar porque se votaron en los distritos, en las casillas. En todos los demás casos, si tú tienes 40% de votos y ganaste 40% de diputados o 50%, no podrás tener más de 8%. O sea, yo tengo 40%, no puedo tener más del 48% del Congreso. Tengo 50%, no puedo tener más del 58% y no puedo pasar 300. La segunda regla, nadie puede tener más de 300 diputados por ambos principios, porque si tú ganaste los 300, ya tienes el 60% de la Cámara y el segundo acuerdo es para cambiar la Constitución, que es la casa de todos, se necesita el respaldo del consenso más amplio de la población y ningún partido o fuerza política podrá cambiar la Constitución sin el consenso de las otras fuerzas políticas, porque no es una ley cualquiera. La Constitución es el pacto bajo el cual los mexicanos, estados, municipios, federación, distintos segmentos de la población, actuamos conjuntamente. La Constitución es la casa de todos y no la puede modificar nomás un inquilino. Así es. Votarse. Entonces pusieron dos candados. Nadie tiene más de 300 que pudiera darse porque todos ganan con mayoría, ni nadie puede tener más del 8% en el caso de que no tengas 300 diputados, que tengas 200, 250. Ese es un punto interesante y perdón la interrupción, pero creo yo que aquí hay que detenernos en estos dos elementos fundamentales. Uno de ellos es que con esto se busca que todos tengan representación en el Congreso, incluso las minorías, porque de pronto pensamos que la democracia consiste solamente en la voluntad de la mayoría. Sí, pero no, las minorías deben seguir teniendo representación y esa es la razón por la que se hace este cálculo. Y lo segundo es, que es mucho más importante, es no darle todo el poder a un solo partido o a un solo grupo político. Eso ya lo vivimos en la historia, ¿no? Muchas veces. Pues Porfirio Díaz tenía el Congreso, había Congreso, pero todo el Congreso pues, era de Porfirio Díaz. Era suyo, claro. Más se duró 30 años él solo, ¿verdad? Con elecciones, tenía todo el Congreso, hacía lo que quería. Bueno, porque el pueblo se lo pidió. Y el pueblo se lo exigía. Porque el pueblo quiere, ¿qué hago yo? Si el pueblo quiere, ¿qué hago yo? ¿Qué soy yo para resistirme? No, entonces fuimos evolucionando en la historia del país y de la humanidad a lograr que el poder legislativo, que es el poder por antonomasia más plural de los tres poderes que tenemos en México y en el mundo, porque el sistema de división de poderes es mundial. Prácticamente en todo el mundo, sobre rarísima ocasión, hay poder ejecutivo, hay poder legislativo y hay poder judicial. Tres poderes. Bueno, que el poder legislativo esté integrado lo más proporcionalmente al sentimiento del voto popular. Porque aquí estamos todos. En el poder ejecutivo nomás se representa el que ganó. Sí. El presidente se hace cargo de todo el poder ejecutivo. Nombra gabinete, directores, tiene una serie de facultades legales, constitucionales que ejerce el poder legislativo, el ejecutivo, pero en el ejecutivo no está representado el 100% del pueblo. En el ejecutivo está representado, pues el porcentaje. Felipe Calderón ganó con 36%. Bueno, con el 36% tuvo todo el poder ejecutivo. Y el otro 64%, no, bueno, ese es el ejecutivo. El legislativo no. En el legislativo están los que ganan y los que pierden.
y ahí está el 100% de la representación popular. Por esa razón, el Poder Legislativo tiene que ser lo más allegado al porcentaje de votos que los ciudadanos le dieron a cada fuerza política. O sea, si tú sacaste 50, pues ten el 50 o algo cerca. Claro. Ganaste, pero yo soy el 40, oye, hermano. En este caso, en México, el 40 son 24 millones de personas. Por supuesto. El 42%, ¿cómo no va a tener representación? Y voz y voto, ¿no? Morena, como partido, sacó el 41%. El 54.7 ya es con el PT y el Verde. Pero Morena es el 41% del Congreso. ¿Por qué quieren tener todo? A ver, y aquí está el punto importante, porque tal parece que, si bien sigue sonando un poquito complicado todo este asunto, sí. La fórmula es sencilla, digamos. Morena y sus partidos aliados obtienen casi el 55% de los votos. Entonces ellos... el 55 redondo, para que no digan que les andamos escamoteando. Exacto, para no andar escatimando. 54.7. 54.7. Para que no aleguemos. Ahí está, redondeando como en el Oxxo. Oye, y entonces ellos dicen, bueno, ahí están, el 55% redondeado, pero ellos dicen que les da derecho al 75% en el Congreso. 75% más o menos. ¿De dónde sale esa cuenta? ¿De dónde están sacando ellos estos números? Pues mira, de una interpretación amañada, tramposa, de las reformas que hemos hecho a la Constitución. Porque veníamos de un poder único, como recordábamos, de un Porfirio Díaz, o de muchos años donde el PRI era el partido hegemónico y los demás partidos eran testimoniales, y muchos de estos partidos terminaban respaldando al PRI en las coaliciones, el PPS, te acordarás, PARM, el Partido del Frente Cardenista. La candidatura de José López Portillo venía respaldada por todos los partidos políticos, si no mal recuerdo. Menos el PAN, claro. Así es. El PAN, que no registró. Todo López Portillo, otro López, fue candidato único. Sí. En el 77 se hizo la reforma porque se encontró el PRI que su crisis de legitimidad era tal. ¿Cómo explicas en el mundo que hay una democracia, pero no hay más que un candidato? Claro. No, eso no puede. Entonces fue cuando comenzó a abrirse el sistema. Ahí aparecieron los 100 diputados, que antes eran 400, 300 de mayoría, y 100 que no eran de RP, sino los llamados plurinominales. Ahora son RP. Entonces, Poder Ejecutivo es una sola fuerza, Poder Legislativo son todas. Y Poder Judicial no tiene por qué estar contaminado con el voto popular. Ese no es órgano de representación popular. Ese es un órgano que la República se da para que la Suprema Corte interprete que la Constitución se cumple a cabalidad, que las leyes son constitucionales, que los actos de gobierno están sujetos a la ley, y esto no tiene por qué andarse poniendo a hacer campaña y andar, si no se trata de que queden, sino de que sepan de la materia. Claro. Y para lo otro, ya está el Poder Ejecutivo y ya está el Poder Legislativo. Bueno. Es que, perdón, aquí nada más quiero hacer el paréntesis porque lo acabas de decir con una claridad increíble. El Poder Judicial es un poder que no es representativo. Eso es importantísimo. Es un poder que no tiene ni corresponde a los partidos políticos, ni tiene por qué venir a ganarse la simpatía de la gente, porque no está representando a los ciudadanos, sino es el órgano que se encarga de que se respete la Constitución y se respeten las leyes. ¿No? Entonces, es el órgano de control constitucional de los otros dos poderes, y de los municipios y de los estados. De ellos es el control constitucional. Para eso se hizo. En la antigüedad, el Poder Judicial era el rey. El rey hacía sentencias. Sí. El rey hacía presupuestos. ¿Para qué quería el Congreso? Claro. El solo poder que se fue separando. Se hizo el Poder Legislativo para ver ingresos sobre todo, pero luego legislación y derechos y libertades.
Poder Legislativo. ¿Quién impartía justicia? Ya no, señor Rey. Ahora tengamos que tener un grupo de expertos, despolitizados, que sean especialistas en la materia legal y constitucional, que supervisen los actos de usted y los actos del Poder Legislativo y de los otros poderes. Ahora me lo quieren hacer que ande repartiendo despensas para que le den votos a ellos también. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Tómbola, y que ya con un 8 la haces, y que ya no tienes edad para estar ahí, puede ser cualquiera. Y si saca 10 en la escuela, ¿no? También en la boleta de calificaciones en la escuela. Y es un poco este diseño que a veces se nos olvida que tiene una razón de ser. Esta razón de ser tiene que ver siglos de historia de la humanidad y siglos de historia en México. En México, que era un lugar donde el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo estaban concentrados en un solo partido y una sola fuerza política. Al momento de llegar la pluralidad, hemos venido, pues efectivamente, el poder legislativo se ha convertido o se había convertido en un lugar de contrapeso, donde las cosas se tenían que hacer con acuerdo de las fuerzas políticas. Y ahora estas personas ya no quieren ese esquema. Fue todo exactamente por lo que luchamos los que tumban. Y en el poder judicial también. Sobre representación no es mala en México, solo que me tiene un límite, 8 puntos. ¿Y por qué tiene 8 puntos? Fíjate, son detalles. Porque es de 300 de mayoría y 200 de RP. Es imposible que al mezclar tengan la fórmula perfecta. Ya hemos hecho nosotros, que tenemos interés en eso desde hace años, un ejercicio para poder que fuera exacto, y queremos conservar los dos métodos, mayoría y RP. Tendría que ser 250 de mayoría y 250 de RP, y así ya pudieras empatar la fórmula perfecta para que si tengo 40% tendrías 40 de curules. Con este 300, 200, 400, 300, 200 no se logra. Puede ser menos de 8, y ha habido casos en que es de 6, de 5, de 4, pero la fórmula del 100% no existe para la Cámara de Diputados. ¿Sabes quién sí tiene RP completa? En una parte, el Senado. Los 32 senadores que se eligen de lista, esos por constitución son ARP pura. Tienes 10% de los votos, tienes el 10% de los 32 senadores. En México existe en la Constitución fórmulas de representación proporcional, nomás que son integrantes solamente de una parte de la formación del poder del Senado, del poder legislativo en la Cámara Alta. En fin, es una batalla que hay que dar, pero la gente tiene que entender, se trata de que los votos que ustedes emiten cuenten igual que los votos del otro lado. Y los de Morena no quieren contar, los de Morena los quieren pesar. Y dicen, los míos pesan más, los míos pesan, en mis 54, pesa 75, y los tuyos pesan menos. Tú, ciudadano que votaste, pesas menos, tú tienes el 42, pero vas a tener el 25, porque mis votos son del pueblo bueno y sabio, y los tuyos son de fifí traidores. Entonces, ya no somos un hombre un voto, una persona un voto, una mujer un voto, sino quieren que unos cuenten más que los otros. Esa es la perversa palabreja muy difícil de entender sobre representación. No son de representaciones, de un extra representación. Y en el otro lado, de su representación, porque es tan grave la sobre como la subrepresentación. Sí, por supuesto. Es correcto. Ahora, aquí hay algo muy importante. En estas últimas semanas, tanto el presidente López Obrador como Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, se han presentado en la mañanera y han dado, sobre todo ella, la secretaria de Gobernación, ha dado estas cifras, ha dicho, la proporción de curules que corresponde a Morena y a sus partidos aliados es el 75%. ¿Qué tiene que estar haciendo el Poder Ejecutivo dictaminando el número de curules? ¿Es un poco el PRI de Manuel Bartlett? ¿Están tirando línea? ¿Le están diciendo a los consejeros del INE en qué sentido tienen que votar?
están diciendo esto es lo que queremos desde la presidencia. ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo haciendo las cuentas y los cálculos? Emilio, hay dos fantasmas que recorren los edificios de poder en México. En Gobernación, en Carelli, el fantasma de Manuel Bartlett todavía anda caminando por ahí, todavía anda caminando con una capa, sale en las noches, ¿no? ¡Qué miedo! Y recorre. Y en Palacio Nacional sale don Porfirio, no don Benito, ni Madero. Claro. Sale don Porfirio a recorrer sus dominios, 30 años estuvo ahí, y ese espíritus chucarreros, uno se le metió a Andrés y otro se le metió a alcalde. ¿Cómo es posible que ellos, que no tienen facultades para hacer proyecciones sobre cómo debe de quedar integrado el Congreso, lo estén haciendo todas las mañanas? Por eso se sacó al gobierno de la organización de las elecciones, porque el gobierno no puede ser árbitro y jugador al mismo tiempo. Ellos son miembros de un partido y evidentemente no podían organizar ni pitar el partido. Claro. Entonces se le sacó y ahora casi le quieren hacer dictado a la INE y al tribunal. Están tratando de dictar cómo deben de diseñar y de reflejar la aplicación del artículo 54 y de otros artículos, pero del 54 constitucional de manera más específica, entrometiéndose en algo que no deben. Recuerda, Emilio, y recuerden, amigas y amigos que nos ven, que los ciudadanos, un principio general de derecho, no podemos hacer lo que no nos prohíba la Constitución. Claro. Por ejemplo, no podemos matar, no podemos robar, no podemos secuestrar, eso está prohibido y tú tienes... Claro. Todo lo demás lo puedes hacer. Lo que no está prohibido para el ciudadano está permitido, y para la autoridad es al revés. Para la autoridad no pueden hacer nada que no estén facultados. Esa facultad es exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Y yo como autoridad no soy cualquier ciudadano, yo soy ya una institución, manejo recursos públicos, mis decisiones tienen impacto en la vida nacional de manera legal, por lo tanto el funcionario no puede hacer lo que le dé su gana. Esta facultad no es de usted, señor presidente, ni de usted, alcalde, esta facultad es de allá, y usted está invadiendo la esfera de facultades cuando está haciendo proyecciones que no le corresponden. Oiga, mejor vaya corretee al Mayo, vaya usted y vea cómo le hace ahí. Eso es lo que le toca. Digo, a usted le toca eso. No, como si estuviéramos a todo dar en las otras cosas de la vida nacional, como si estuviéramos en jauja, se andan metiendo en lo que no les corresponde. Claro. Claro. Bueno, es lo que no les corresponde, pero que les conviene por el tema de tener la mayoría absoluta, hacer los cambios a la Constitución, por eso lo pelean tanto, ¿no? Claro. Claro. Es poder. Oye, Guadalupe, y aquí estoy viendo una cosa, los tiempos están siendo cada vez más estrechos, se aproxima septiembre, se tiene que integrar ya la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la nueva legislatura que va a entrar, y tú ves la posibilidad, yo veo como que vienen las inconformidades de un lado y del otro. Si el INE dictamina y hace válida la sobrerepresentación, serán los partidos de oposición los que se inconformen, metan denuncias y todos los recursos legales que se requieran. Pero si el INE finalmente evita la sobrerepresentación, interpreta correctamente la ley y da los curules que corresponden, será Morena y sus aliados los que también se inconformen, seguramente, ¿no? ¿Qué viene? La discusión va a centrarse en el artículo 54. Ellos alegan que si se lee el artículo 54 de manera literal, entonces la sobrerepresentación no es por la coalición, por una fuerza política, sino es por cada uno de los partidos, porque dice el artículo 54 eso. Y de ahí están sacando sus números, ¿no? De ahí quieren como... Ajá. La fracción quinta dice que los partidos políticos no podrán tener más del 8% de sobrerepresentación. Y ellos dicen, no es 1,
somos 3. Claro. ¿No? Entonces, 8 puede ser hasta 8 para Morena, hasta 8 para el PT y hasta 8 para el Verde, y a ellos les da ahorita en la representación 20. Digo, no, pero es que no es así. El partido debe de interpretarse como una fuerza política, coalición, y le explicamos nosotros por qué. Pero dicen, no, la literalidad. No hay nada que... bueno, ese mismo artículo 54, el mismo, en su fracción primera, dice, los partidos podrán acceder a las listas en las 5 circunscripciones en que está habido en México de representación proporcional si registran por lo menos 200 distritos de mayoría. Todos van a poder entrar a la bolsa de los diputados de RP. Bueno, dice partidos. Sí. Acá quieren que le interprete como partido. Bueno, si le interpreto como partido, ninguno de ellos tiene 200, porque nomás hay 300 distritos. Para que los 3 tuvieran 200, México tuviera que tener por lo menos 600 distritos y habérselos distribuido equitativamente entre ellos. 200 PT, 200 Verde y 200 Morena, ¿no? Dicen, pero aquí donde dice partido, interprétamelo como coalición. Por eso metimos nosotros 300 como coalición, claro. No, interprétamelo. Oye, y acá, en la distribución, no, ahí no me lo vayas a interpretar como coalición, interprétamelo. Sino como partido. Como partido, o sea, el mismo artículo tiene 2 interpretaciones para los angelitos. Bueno, claro. Eso es lo que va a estar a debate en el INE y en el TRIFE, porque vamos a llegar al tribunal, como tú bien dices, porque si ganamos nosotros o nuestra visión y pierde la de ellos, ellos van a ir al tribunal. Sí. Y al revés será igual. Y el tribunal, 5 personas van a tener en los próximos días la enorme responsabilidad de cómo se integra uno de los 3 poderes. Ellos ya tienen el Ejecutivo, ya dieron la constancia. Estos sí. El 75% de la Cámara Baja, que son los titulares del poder legislativo. El Senado está un escaloncito abajo de la Cámara de Diputados, por eso son los diputados los que presiden el Congreso de la Unión cuando están juntos. Así es. Bueno, quieren asaltar al poder legislativo. ¿Y para qué? Para que con esto, días después, asaltar al poder judicial. Y además a los ministros a elecciones. Entonces, sí, no, qué horror. Ya no vamos a tener una línea Batres, le digo yo en todos lados. Ya nomás vamos a tener 9. 9 líneas Batres, claro. Porque 9 incondicionales, que aunque no sepan nada de derecho, como está evidenciado, porque por las sesiones son públicas, todo el mundo vemos las penas con que se llega ahí a sí. temas especializados, ¿verdad? La ministra del pueblo, pobre pueblo, ¿qué culpa tiene de andarse ella autodenominando así? Claro, qué barbaridad. Sí, ahora quieren 9. Entonces, tener ejecutivo, legislativo y judicial, claro, con los autónomos y darle más poder a los militares y luego ir por el órgano electoral. Bueno, es un cambio radical del diseño constitucional, institucional, que hemos creado en los últimos 200 años. En los últimos 200 años lo quieren borrar de un plumazo en el mes de septiembre. Hace 2 semanas hicimos un video sobre el libro de Steven Levinsky, de Cómo mueren las democracias. Y vaya, parece un manual eso, de lo que está ocurriendo. Ya para ir cerrando, Guadalupe, agradeciéndote, por supuesto, el que te des este tiempo para explicarnos qué está haciendo el Frente Cívico Nacional. Está muy atento de todo esto. Los tiempos están encima. Si se van a tribunales, tienen que resolver ya prácticamente en la próxima semana, porque no se puede prolongar esto demasiado tiempo. ¿Qué está haciendo el Frente Cívico Nacional y qué va a hacer dependiendo del resultado? Fíjate que hemos estado muy al pendiente del tema de la sobrerepresentación. No solo, también hicimos impugnaciones sobre la intervención abusiva del presidente de la República en el proceso electoral. Que el propio Tribunal Electoral, aun y cuando valida la elección, consigna que el presidente cometió más de 100 infracciones a la Constitución documentada por el Poder Judicial. Más de 100 intervenciones. Fox,
niño de pecho, francamente, ante lo que hizo. Sí. Pero a Fox sí se le llamó la atención, ¿no? Claro, a Fox sí se le reconvino, ¿no? Ajá. Primero se le reconvino y ya no pudo volver a hablar. Y la parte final ya no habló. Y luego después en la resolución del tribunal se consignó que había intervenido ilegalmente, y eso que no habíamos modificado la Constitución en su artículo 41 y 134, que en 2007 hicimos a iniciativa del movimiento de 2006 y se modificó para elevar a rango constitucional un principio que se llama la neutralidad presidencial. En un país presidencialista como el de México, el presidente debe de mantener neutralidad a exigencia nuestra. Ahora el señor es lo único que no hace. Interviene. Bueno, la sobrerepresentación nos ha motivado a nosotros a hacer una serie de actividades en la ciudad y en todo el país. Hicimos foros, reunimos a especialistas en materia electoral, a exmagistrados del Tribunal Electoral, a los expresidentes del IFE y del INE, en fin, y elaboramos durante varias semanas un documento con todos nuestros argumentos jurídicos, técnicos, que hemos logrado recabar después de un amplio debate, y lo llevamos el pasado domingo, en 8, anteriormente, ante el Instituto Nacional Electoral, donde damos nuestros argumentos de por qué la interpretación que se hace de Palacio Nacional es una interpretación que viola el espíritu y la letra de nuestra Constitución. Y ya nos movilizamos este mismo documento se entregó en las 30 sedes del INE en todo el país, en las 32 entidades. Ahora estamos atentos para ir el día 23 a la discusión. Yo espero poder estar presente en esa discusión. Debo decir que yo estuve en 2015 luchando contra la sobrerepresentación. Chiquita, era chica, de unos cuantos, en 2018, en 2021 y ahora estaré en 2024. Tengo 4 sesiones yendo y yo no he cambiado de opinión. Luché contra eso cuando lo estaba haciendo el PRI y el Verde, porque lo hicieron el PRI y el Verde en 2015, y luché contra eso cuando lo está haciendo ahora Morena. Nosotros no podemos cambiar de principios como si fueran cachuchas. Esas son cosas, lo digo porque Pablo Gómez y Horacio Duarte fuimos juntos en 2015 ante el INE a luchar contra el abuso de interpretación que quería hacer el PRI y Verde, hoy sus aliados. El Verde sí ha sido constante en querer violar este principio. En 2015, 18 y 21, y ahora en 24. Fuimos juntos a luchar contra eso. Y eran 7, no 70 como estos, que quieren tener más, 7. Y dimos la batalla. Bueno, hay que estar ahí. Y vamos a convocar a una movilización el próximo 8 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado de la República, porque independientemente de lo que resuelva el tribunal, que nosotros vamos a llevar a amicus curiae y una serie de escritos el 26 de agosto, vamos a ir con la presentación de decenas de miles de juicios ciudadanos en contra de la sobrerepresentación. Me parece que ya andábamos arriba de los 100,000 juicios firmados que estamos organizando para llevarlos. Bueno, vamos luego el 8 a movilizarnos en contra de la intención de cambiar la Constitución para apoderarse de la Corte. Y vamos a ir a pedir a los senadores, porque fíjate que hay una particularidad. En el Senado no tienen 2/3. Les faltan 3 senadores. Dicen que lo van a obtener y no creo que sea por buenas artes. Seguramente la unidad de inteligencia financiera del cabo Pablo Gómez, o sargento Pablo Gómez, que se convirtió ya el cabo o sargento Pablo Gómez, que anda amenazando a los ciudadanos con ese instrumento de tortura justiciera que tiene, quieren doblar a 3
para poder tener 2/3. Pero si los senadores se ponen dignos y firmes, entonces no tienen los 2/3 para cambiar la Constitución. Claro. Entonces vamos a ir al Senado a pedirle a los senadores de oposición hagan un compromiso público con sus votantes, con los 24 millones de mexicanos que votaron por ellos, a que defiendan la Constitución. Antes pelearemos porque no lo hagan en diputados. Y tenemos y aquí hemos hablado todo el programa de eso. Y si lo logramos, pues no tendrá ni diputado ni senado. Pero si a pesar de eso atropellan, imponen, amenazan, chantajean, traen la zanahoria para los del Tribunal Federal, ya les dijeron, ustedes no terminan ahorita, ustedes se van hasta dentro de 3 años más. Algunos ya iban a terminar, les están ampliando el periodo. Es una compra en despoblado. Es el nacional que andan tratando de hacer un acuerdo para que les den las 3/4 partes de la Cámara de Diputados. Bueno, nos vamos a movilizar, vamos a llevar a Amicus Curiae el día 26 o 27 de agosto, vamos a estar en el INE el día 23, vamos a salir a marchar el día 8 de septiembre y nosotros no nos vamos a cansar. Vamos a seguir luchando como Frente Cívico acompañado de muchas de nuestras organizaciones hermanas de Unidos y de lo que se ha llamado la Marea Rosa. Vamos a tratar de seguir dando la batalla porque yo creo que si bien es cierto, mucha gente pregunta dónde está la oposición y yo también me pregunto a veces, yo creo que la oposición más fuerte está en la ciudadanía. Claro. Es la que no puede cansarse ni dejar de movilizarse. Estuvimos en la manifestación frente al INE el domingo pasado, aquí tenemos un video de una crónica de ello y estaremos seguramente el 8 de septiembre también dando cuenta de lo que vaya ocurriendo por ahí. Quisiera para cerrar, Guadalupe, nada más un mensaje final para nuestra comunidad comunicreativa, los comunicreativos que nos ven todo el tiempo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos que aparentemente o no tenemos simpatía con ningún partido en especial o que de pronto decimos la política no es una cosa mía, la política es solamente de los políticos? ¿Cuál es la tarea que tenemos como ciudadanos? Los seres humanos podemos tener satisfacciones económicas y en México no es que eso suceda exactamente. No tenemos tantas satisfacciones económicas, un grupo privilegiado sí, pero hay gente muy necesitada que está hoy recibiendo recursos, apoyos del gobierno y qué bueno que así sea, que se le dé a las personas que en verdad tienen necesidad. Y para eso es dinero público, no es dinero de la bolsa de Andrés Manuel, él nomás traía 200 pesos en la claro. casa. No creo que le haya alcanzado para tanto. Así es. Pero lo que los ciudadanos no pueden vivir a la larga es sin libertad, sin democracia. Está bien que ahorita me llegan mis 3,000, mis 6,000, mis 8,000, pero sin democracia eso no sirve. Eso tarde que temprano se agota y se va, porque no hay un proyecto de nación, un proyecto de país, y porque nosotros deberíamos de aspirar que los ciudadanos tengan por sus propios recursos, la forma de darle una vida digna a su familia, de tener una buena pensión, de tener una buena salud, de tener una buena vivienda, de tener seguridad cuando sales a la calle. Eso es lo que nosotros deberíamos de tener, un estado de bienestar para el conjunto de los mexicanos. Está bien que haya apoyos emergentes, pero lo que hay que construir es un estado de bienestar, el sueño mexicano, no el sueño americano, que tengamos nuestro propio sueño. Pero nada de eso, lo dice la historia de la humanidad, se logra cuando hay un gobierno autoritario, cuando hay una sola fuerza política que se impone a la mala sobre todas las demás, porque la que hoy tenemos, quiero volver a recordar, sacaron para este proceso en el tema del Congreso 55%, del 60% que votó. Pueden hablar a nombre del 38% de la población, pero no pueden hacerlo de manera impune diciendo que representan a todo el pueblo. Si los ciudadanos no tenemos democracia, libertad, Estado de Derecho y un proyecto de nación que nos dé las garantías de que vamos a vivir
en el mediano y largo plazo en un estado de bienestar. No deberíamos de conformarnos. Y no crean que yéndose a ver el América Chivas se acaba el problema. No, ni la casa de los famosos. Ni la casa, exacto, ni claro. la casa de los famosos. No sabe lo que se pierde en las televisoras. Hubieran metido a Andrés. Sería el hombre más polémico, capaz ya lo hubieran expulsado de la casa. El rating hasta arriba. El rating hasta arriba, pero ya ves que expulsan, dicen que los que mienten, trampas, son envidiosos, ya tuvieran la picota del mismo presidente. Claro. Se nos pasó. Se nos fue por ahí, así es. Guadalupe, de verdad agradezco muchísimo esta charla. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la coordinadora del Frente Cívico Nacional. Vamos a estar al pendiente de lo que vaya ocurriendo aquí en el canal. Sí estamos todo el tiempo analizando, observando y sobre todo tratando de sacar conclusiones. Así que de verdad agradezco mucho este tiempo que te has tomado para platicar con la comunidad y explicarnos con toda esta claridad lo que está ocurriendo y por qué es tan importante este tema. Ojalá no sea la única vez que nos veamos, ¿no? Y que platiquemos. Me gustaría mucho estar más en contacto con los creativos, que son los que están ahora como tu público, como tu gente, como esa comunidad que se va formando en estas redes sociales y que demuestran una gran fidelidad, que tienen un buen diálogo entre ellos. Deben de ser muy críticos de la clase política. Por supuesto. Críticos del gobierno. No nos tengan piedad a nadie que andamos metidos en esta cosa, pero al final seamos capaces de entender que hay que mirar por encima del interés particular, el interés del país, el interés de la patria. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el objetivo y ese es el requisito de esta comunidad, ser críticos, analíticos, objetivos y con buenos argumentos. Y hoy nos has regalado muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias, Emilio. Un saludo a todos. Gracias. A todos. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí lo tienen Comunicreativos. Yo nada más les pregunto para cerrar, ¿qué opinan Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.